Mucho ha comenzado a escribirse sobre este encuentro. Los más importantes diarios del mundo traían este fin de semana, bajo la firma de sus mejores plumas, algún artículo que refería la cumbre de las Américas. Tal es el caso del diario El País y la columna de Moisés Naím, la cumbre de las mentiras. NTN 24 con las protagonistas de la noticia. Quiero saludar a Moisés Naím, es director del Banco Central de Venezuela, autor de más de 10 libros sobre economía y política internacional, exdirector de la revista Foreign Policy y director y presentador del programa Efecto Naím, que se transmite en NTN 24. Moisés, un gusto tenerlo en el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Idaña. Gran placer estar contigo y estar en NTN, mi canal, el canal de las Américas. Gracias. Yo creo que hay que comenzar por el título de su columna. ¿Por qué la cumbre de las mentiras? ¿Se podría decir que este espacio pudiese ser utilizado estratégicamente por mandatarios de la región como cortina de humo que no refleja en lo más mínimo la realidad de cada pueblo? Así va a ser. Vamos a ver un choque de fotos, un duelo de fotografías. Vamos a ver a Barack Obama dándole la mano a Raúl Castro y dándole la bienvenida a Cuba al concierto de las naciones del hemisferio occidental, una vez que ya se están normalizando las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, cosa que a mí me parece fantástica. Yo siempre he estado en contra del bloqueo, del embargo a Cuba, y creo que esta es una iniciativa fabulosa. Pero pocas horas después, o inclusive hasta minutos después, el mismo Raúl Castro se va a unir con el presidente Maduro, la presidenta Kirchner, Daniel Ortega, a denunciar a Barack Obama y el gobierno de los Estados Unidos por haber sancionado, por haber unilateralmente, abusivamente impuesto sanciones contra el pueblo de Venezuela, recordando las injerencias armadas que tuvo los Estados Unidos durante la historia sobre América Latina. Estas frases estoy simplemente pronosticando el tipo de retórica que va a usar el presidente Maduro y otros. Y eso es mentira. Eso no pasó, eso no está pasando. Estados Unidos no ha sancionado al gobierno de Venezuela, no ha sancionado a los venezolanos, no ha impuesto penalizaciones, penalidades económicas a Venezuela. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Venezuela, es uno de los pocos países que realmente paga por el petróleo que importa de Venezuela, cosa que, por ejemplo, Cuba no hace. Pero lo que sí hizo Estados Unidos fue que identificó a siete individuos muy específicos, nombres y apellidos, que son los responsables de las brutales violaciones que se han venido viendo en Venezuela. El presidente Quiroga las ha mencionado, tenemos documentación, NTN 24 ha mostrado muchísimos videos que confirman esta conducta realmente abusiva del gobierno de Venezuela, y quienes han llevado a cabo, los operadores que son los responsables de estas prácticas militares, represivas o judiciales, porque también hay una persona que tiene que ver con el sistema judicial venezolano, que como sabemos es un apéndice del gobierno y solo hace lo que el gobierno dice. Pues eso es lo que pasó. El único presidente de América Latina, del hemisferio, que ha hecho algo concreto por tratar de defender, de proteger a quienes en Venezuela difieren del gobierno, es Barack Obama. Ningún otro presidente de los que se rasga las vestiduras en los discursos, y se va a rasgar las vestiduras en Panamá, hablando de democracia, de ideas progresivas, progresistas, de desigualdad, de luchar contra la pobreza, contra la injusticia. Ninguno de esos presidentes que va a dar esos encendidos discursos ha hecho absolutamente nada por proteger a unos pobres estudiantes que están siendo molidos a palos por la Guardia Nacional Bolivariana y por el gobierno de Venezuela. Ahora, tendría que preguntar, ¿le ha faltado a Estados Unidos explicación en relación a lo que ciertamente hizo, o los operadores propagandísticos de Nicolás Maduro han sido más efectivos? Ambas cosas son ciertas, Idaña, tu diagnóstico es correcto. Los Estados Unidos simplemente explicaron lo que yo acabo de decir, lo explicaron una vez de una manera poco eficaz, y luego creo que se desentendieron.
y dejaron el campo de la opinión pública abierta al gobierno de Nicolás Maduro y con sus asesores cubanos, que son geniales en la manipulación mediática, en engañar incautos, en crear realidades donde no las hay. Maduro va a presentar millones de firmas de venezolanos que le exigen a Obama eliminar este decreto donde según ellos es de gran injerencia en Venezuela. Esas millones de firmas son de pobres venezolanos que han sido obligados a firmarlo. Son funcionarios públicos que si no participan pierden su fuente de empleo. Son estudiantes, son personas que dependen del gobierno y que a través de tácticas realmente muy abusivas, tiránicas, son obligadas a firmar documentos que le piden al presidente de los Estados Unidos que no invada su país, que no se meta en Venezuela, etcétera, cuando lo único que hizo Barack Obama fue identificar 7 personas que son responsables de la violencia brutal contra quienes tienen una opinión diferente del gobierno de Nicolás Maduro, y estuvieron dispuestos a decirla. ¿Puede la declaración de Panamá que van a presentar con la firma de 20 expresidentes, 20 hasta ahora nos decía el expresidente Quiroga, hacer un contrapeso? Yo espero que tenga impacto, y yo quisiera también aprovechar para reconocer al presidente Jorge Tuto Quiroga, quien desde hace años ha tomado la bandera de Venezuela y ha representado el sentir de quienes en Venezuela están siendo víctimas de un gobierno realmente opresivo, incompetente, corrupto y poco democrático. Yo espero que estos 20 expresidentes y su declaración tengan impacto. Lo que pasa, y tú le hiciste la pregunta al presidente Quiroga, Idania, el expresidente Quiroga, le preguntaste que por qué, que iba a ser diferente, porque hemos visto un silencio total de parte de Dilma Rousseff, una solidaridad automática con el gobierno de Venezuela, del gobierno de Brasil, del gobierno de Chile. Los mexicanos no han dicho nada. En general no hemos visto por parte de los presidentes de América Latina ningún interés en tratar de proteger los derechos humanos de los que tanto hablan y la democracia de la que tanto se jactan. En el caso de Venezuela se hacen la vista gorda y realmente no ha habido un esfuerzo concertado por tratar de pedirle al gobierno de Venezuela que limite los abusos y las violaciones de derechos humanos y que suelte a los presos políticos. Ahora, Moisés, usted ha escrito muchísimo en relación al poder y yo quiero hacerle una pregunta que normalmente hago para intentar entender. ¿Por qué son tan pasivos algunos presidentes en ejercicio? ¿Por qué tan acomodaticios, tan pragmáticos, si se puede calificar de esa manera? Es decir, la diferencia de posiciones asumidas cuando el poder se deja atrás es abismal. Eso es correcto, Idania, es una gran pregunta y hay diferentes razones. En el caso de Lula da Silva y también en el caso de Cristina Kirchner claramente, y de Néstor Kirchner, claramente había intereses económicos. En el caso de la mayor parte de los países del Caribe hay un subsidio petrolero donde estos países necesitan desesperadamente de los regalos que el gobierno de Venezuela hace con el dinero de los venezolanos. En el caso de otros países es porque simplemente tienen muchos problemas internos y lo último que necesitan es que les caiga un torrente de insultos, de amenazas, de agravios por parte del gobierno de Venezuela. Los países que aunque sea sutilmente, hayan dicho algo, hayan comentado algo de una manera crítica o que pueda ser interpretada como crítica, lo que reciben es una andanada desproporcionada de insultos y de agresiones de parte del gobierno de Venezuela y de sus voceros. Y lo otro es la sensación que muchos gobiernos tienen de que hablar no tiene consecuencias y que en cambio las únicas consecuencias que tiene es que van a ser insultados y agredidos, pero que un gobierno se manifieste aisladamente y critique y le pide al gobierno de Venezuela que suelte a los presos políticos, por ejemplo, no logra el cometido y en cambio tiene no tiene ningún costo, ningún beneficio, perdón, y tiene todos los costos en términos de insultos, agravios y de afectación de intereses nacionales de sus países. Así que hasta que los gobiernos no actúen colectivamente va a ser más difícil.
Yo lo que tengo la esperanza es que ya no sean los gobiernos, sino sean los latinoamericanos. Muchos de estos gobiernos ya no representan a las mayorías. Los gobiernos, el índice de apoyo que tiene Cristina Kirchner, que tiene Dilma Rousseff, que tiene la misma Michelle Bachelet, es muy bajo. Hay que pensar que la gran mayoría de los brasileños, la gran mayoría de los argentinos, de los chilenos, de los mexicanos, de los colombianos, están indignados con lo que sucede en Venezuela y les gustaría que sus gobiernos fueran más audaces y más dispuestos a que sus discursos sobre democracia sean reflejados no solo en palabras, sino en hechos concretos, tratando de decirle y exigir que el gobierno de Venezuela se comporte de una manera más decente, más democrática. Claro, lo terrible es que, a ver, en manos de la indiferencia de los gobernantes de la región, la democracia se desdibuja, no solo en Venezuela, se ha desdibujado en Ecuador, se ha desdibujado en Bolivia, en oportunidades, sin que pareciera a nadie importarle o por atender lo que ocurre puertas adentro de cada país, digamos que nos vamos quedando sin una democracia ciertamente representativa. Aunque estamos viendo, y eso es cierto, lo que tú dices es cierto, pero también estamos viendo las reacciones. Cada uno de los gobiernos que has mencionado está teniendo reacciones de la sociedad. Hemos visto como recientemente el gobierno de Evo Morales ha perdido elecciones muy importantes en su país. Lo mismo ocurrió en Ecuador, donde una alcaldía importantísima fue donde Rafael Correa tenía el poder, siempre el poder y la hegemonía total, la perdió. En Dilma Rousseff tiene a cientos de miles de personas en la calle. Cristina Kirchner también. En fin, sí, es cierto, la democracia de América Latina está siendo socavada por los gobernantes, pero rescatada, protegida y ojalá que promovida por el pueblo en las calles. Quiero darle las gracias a Moisés Naín por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Gracias, Idania. Buena tarde, Moisés.